lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni promesas. La testosterona, una hormona que tanto hombres como mujeres la tenemos. Pero, ¿en qué afecta cuando empezamos a perderla? ¿Cuáles son las secuelas que nuestro cuerpo empieza a experimentar? Para eso, para toda esa explicación y todas aquellas dudas que siempre surgen cuando se trata en temas de salud, está con nosotros el doctor Diego Guerra, quien nos va a despejar todas esas dudas e inquietudes que pueden surgir. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, Elsie, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sí, una gran introducción que has dado. Es una hormona que tiene una publicidad un poco ambigua. ¿A qué me refiero con ambigua? Hay gente que la escucha, la han escuchado hace mucho tiempo, la asocian a fisicoculturistas, porque es de ahí donde surge el boom de la testosterona. Pero hoy en día sabemos que es una hormona que es muy importante para nuestro cuerpo, para la salud de nuestro cuerpo. Aclaremos que es una hormona. Una hormona es una sustancia que se libera en nuestro cuerpo y actúa en la misma célula o en una célula a distancia. En el caso de los varones, la producimos en los testículos y actúa en muchos lugares. Actúa en los músculos, en los huesos, en el cerebro. Y en las mujeres, como no tienen testículos, se produce en las glándulas suprarrenales. Y también actúa en los músculos, en los huesos, en el cerebro y muchas cosas más. Entonces, esta sustancia química que recorre nuestro cuerpo tiene la capacidad de aumentar en el tiempo, más o menos hasta los 20, 30 años hace su pico, ese es el pico de la juventud, y luego empieza a decaer, más o menos un 1% al año. Y ustedes se van a preguntar, bueno, ¿por qué injusta que es la vida? ¿Por qué empieza a decaer? Así es, y tan rápido. Sí, y es un poco filosófico lo que tenemos que pensar, es que históricamente los seres humanos, esa era la edad promedio del ser humano. O sea, viajemos en el tiempo un ratito hace, yo qué sé, 100.000 años que los humanos ya existían. ¿Cuánto crees que vivía un ser humano antes? O sea, ¿crees que llegaba a los 70 años? ¿Crees que llegaba a los 50? No, el pico de vida era 20, 30 años. Entonces, nuestro cuerpo estaba seteado para esa edad. Entonces, ese era nuestro cúspide de juventud. Eventualmente vivimos más, hay más innovación médica, hay más tecnología que nos permite estar vivos, hay cura para enfermedades que antes eran irreversibles. O sea, pensemos en cosas como los antibióticos o las pastillas para la presión, el azúcar. Y vivimos más. Y la expectativa de vida se ha prolongado hasta los 70, 80, a veces 100 años. Pero ponte a pensar, si va disminuyendo el 1% desde los 30, cuando llego a los 40 años, puedo tener 40% menos. Inclusive más, si es que hay factores que aceleran esta degradación de la producción de la testosterona. Ahí hagamos una pausa entonces. ¿Cómo se acelera esta pérdida de la testosterona? Tanto en hombres como mujeres, porque yo me imagino que tiene que ser de forma diferente porque somos diferentes. Por supuesto. A ver, lo primero que tenemos que pensar es que la testosterona normalmente se transforma en estrógenos. El estrógeno, que es la hormona que gobierna a las mujeres, es muy delicada. Ojo, las mujeres tienen más testosterona que estrógenos, para que veas lo delicado que es. En el cuerpo de una mujer promedio hay más testosterona que estrógenos. La cantidad de estrógenos que tiene que haber es muy pequeña. ¿Qué sucede? Si yo tengo un excedente de grasa, la grasa transforma la testosterona en estrógenos. ¿Por qué? La grasa tiene una hormona que se llama la aromatasa. Mientras más grasa tengo, más voy a degradar testosterona en estrógenos. Y pensando en las mujeres, por ejemplo, hoy en día vemos tantos problemas de fertilidad en mujeres o tantas mujeres jóvenes que tienen problemas con reglas abundantes y dolorosas. ¿Y eso por qué se debe? Eso se llama una sobrecarga estrogénica. Mujeres que tienen demasiados estrógenos en su cuerpo. ¿Por qué? Generalmente va asociado a la cantidad de grasa. Ya, pero el estrógeno, ¿qué es? ¿En qué nos afecta? El estrógeno también es una hormona. Ya. Es la hormona de la fertilidad junto con la progesterona. Estrógeno y progesterona son las hormonas que gobiernan la feminidad. Ya. Pero tiene que haber una cantidad justa. Si hay mucho, genera efectos perjudiciales, como decía, reglas abundantes, alteraciones en la fertilidad, inclusive problemas acá arriba. Entonces hay que tener ojo con eso. ¿Pérdida de memoria? Puede ser, puede ser. Y hay que tener en cuenta eso. Entonces, la testosterona, ¿cuál es el principal enemigo de la testosterona? La grasa. Entonces, puede ser que tus testículos están produciendo la cantidad necesaria de testosterona,
Pero también puede ser que tu cuerpo está convirtiendo más testosterona o degradando más rápido la testosterona en algo que tú no quisieras. Entonces, ¿qué es lo primero que debería hacer todo el mundo? Bajar de peso. Y sí, es algo muy fácil de decirlo, pero muy complicado de hacerlo. Pero hay que hacerlo. O sea, hoy en día vivimos una epidemia de obesidad. En Ecuador, en nuestro medio, o sea, Ecuador, se habla del 40% de las personas tienen sobrepeso y obesidad. Y ojo, yo creo que eso va a cambiar. Esas métricas van a ser mayores porque han sacado nuevas mediciones, o sea, nuevos métodos para diagnosticar obesidad. Claro, que se empieza desde la infancia. Claro, y por supuesto. Veía un artículo el otro día que decía que en niños chiquitos ya hay déficit de testosterona. O sea, hay niños, adolescentes pequeños, que les falta testosterona. Y no es Eso que les puede provocar infertilidad. puede provocar muchas cosas a futuro, como obesidad. Entonces, es un círculo vicioso. Ponte a pensar. La testosterona, el principal función es aumentar la masa muscular, por así decirlo. Ujú. Si tengo más masa muscular, quemo más grasa y me mantengo saludable. Pero ¿qué pasa si tengo un exceso de grasa? El exceso de grasa bloquea la conversión de la testosterona o acelera la conversión de la testosterona en estrógeno. Tengo menos testosterona circulante y como tengo menos testosterona, tengo menos músculo y tengo más grasa y es un círculo vicioso que se perpetúa. Tanto en hombres como en mujeres. Con hombres como en mujeres. Obviamente las cantidades son diferentes. Por ponerte un ejemplo, un hombre, el rango oscila entre 800 miligramos. En la mujer es 80. Entonces un hombre tiene 10 veces más testosterona que una mujer. Ahora hablemos de cuáles son aquellas secuelas, por así decirlo, que empieza a pasar nuestro cuerpo. En el caso de las mujeres, cuando ya empiezan a perder la testosterona, que es lo que se presenta, y en el caso de los hombres, cuando se empieza también a perder la testosterona, ¿qué pierden? A ver, lo primero que te vas a fijar es la masa muscular. Entonces, a un hombre o a una mujer se le va a hacer mucho más complicado generar masa muscular. Entonces, te encuentras muchas personas que van al gimnasio y dices, ¿sabes qué? No logro los mismos resultados que yo tenía cuando tenía 20, 30 años. Entonces, un hombre de 50 años que se saca la mugre en el gimnasio y de repente dice, oye, no veo los resultados. O sea, segundo, un cansancio, falta de energía, fatiga más mental, como que sientes una nube en tu cerebro, como que dices, como que una nube me persigue todo el tiempo, como que me siento down, no me siento en mi 100. De ahí, lo siguiente que puedes ver es que bajos niveles de testosterona se han visto asociados a enfermedades autoinmunes, enfermedades cardíacas, a la parte osteoarticular, la sarcopenia, perdón, la osteopenia y la osteoporosis. Entonces, y eso es algo muy, muy prevalente, o sea, muy común Y que son en mujeres. silenciosas. Por supuesto, nadie sabe que le falta hasta que de repente te caes y te rompiste un hueso, o sea, cosas que no deberían suceder. Y eso todo va asociado a la fuerza muscular. Ejemplo muy grande, de ley que has escuchado, has visto, de repente un adulto mayor que se cae, la probabilidad de que muera por cualquier causa en los próximos años, en el próximo año, después de una caída, oscila entre el 30 y 40%. Sí. Por una caída tontísima. ¿Y por qué se debe esto? Porque son gente muy frágil. Son gente muy frágil. ¿Y por qué son frágiles? Te vas a preguntar, bueno, pero ¿por qué no hacen deporte? ¿Y por qué no hacen deporte? Te vas a preguntar otra vez. Bueno, porque probablemente cuando hacían no sentían las ganancias necesarias o no sienten la motivación. Piensa que la testosterona es esta hormona que cuando eres joven te motiva a hacer todas estas cosas, a ser aguerrido, a tener esta fuerza, esta energía vital, que eventualmente la vas perdiendo. Y te vas a creer y te vas a decir, bueno, es normal que la vayamos perdiendo. Sí, pero en el mundo de hoy en día, la expectativa de vida ya no son los 30 años. Vivimos hasta los 70, los 80, y tú quieres seguir siendo la persona activa y vivaz que Y eras a los estamos en 30. una generación que los 40 ya no se lo ve como vejez, sino al No. contrario, es la mejor etapa de la vida. Exactamente, porque ya has trabajado, ya has generado algo de ingresos que a veces al final a los 20 no los tenías. Ajá. Ya tienes trayectoria, ya tienes experiencia, pero puede ser que no tengas la energía. Entonces es ahí donde entra la optimización. Entonces tienes que establecer, bueno, ¿te falta? Sí, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar. Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es lo que puede estar acelerando ese decaimiento de la testosterona. O sea, ¿qué estás haciendo tú sin darte cuenta que provoca una caída de la testosterona? Y vamos a ir eliminando. ¿Sabes qué? Lo que no me sirve que se vaya. Entonces, no me sirve que se vaya. Y empezar a suplementar y ver cómo vamos progresando poco a poco. Porque sí, a ver, hay gente que te va a decir, no, quiero ahorita para ayer, ya, una pastilla que... No existe eso. O sea, lo que se ha producido, pensemos, en 20 años, no lo puedes solucionar de la noche a la mañana. Va a tomar tiempo, no te digo que 20 años,
Pero primero hay que detectar qué es lo que estás haciendo mal para hacerlo bien. Ahora, hay síntomas como para, me voy a hacer un examen hormonal porque algo creo que no está bien. Mira, yo creo que en las mujeres, toda mujer que entra en este proceso de la o el climaterio o perimenopausia, que oscila entre los 40, 45 años, debería hacerse un perfil hormonal completo. Y ahí sí un llamado de atención a, yo que sé, algunos ginecólogos, porque no mucha gente te pide testosterona. No sé por qué. O sea, yo veo muchos pacientes que han sido referidos de otros médicos o que vinieron porque no habían encontrado los resultados necesarios. Y digo, a ver, déjame ver cuáles exámenes tienes. Y nadie pide testosterona. No sé, hay una muy mala publicidad, tal vez pensando en los fisioculturistas y cosas por el estilo. Y nadie te pide testosterona. Tal vez porque tenemos la idea de que, ay, escuchamos testosterona y es para hacer músculos. Y yo la verdad es que no quiero músculos. Voy al gimnasio por mantenerme saludable, pero no es que me quiero hacer grande, ni que No, quiero... no, no. Entonces la gente lo asocia, creo que a eso, de que testosterona es para ponerte súper Claro, tuco, como se dice claro, porque, popularmente. a ver, y yo, ojo una cosa, se aprendió mucho de los fisioculturistas, porque ¿de dónde viene este boom de los anabólicos? La testosterona es una hormona que tiene dos propiedades. Uno es lo anabólico es crecer, la parte muscular, y otro es lo androgénico, que son las características masculinas. ¿Cómo se salió este boom de la testosterona, por así decirlo? Allá por los años 1930, ya casi 100 años, empezaron a utilizar, probar medicamentos para que las personas se recuperaran más rápido de quemaduras. Y se dieron cuenta que dándole cierto tipo de esteroides anabólicos, porque la testosterona es un esteroide anabólico, así se llama, se recuperaban más rápido. Entonces, grandes quemados, gente que estaba en cuidados intensivos, les daban estas sustancias y se recuperaban más rápido. ¿Qué pasó? Se filtró por ahí que había una pastilla o una inyección que te hacía crecer más masa muscular, que ser más fuerte, que le estaban utilizando en grandes quemados. Dijeron, ah, caray, ¿y si la uso yo? Entonces se filtró y la empezaron a circular por estos mercados negros o farmacias clandestinas y cosas por el estilo. Y empezó a circularse y salió este gran mercado negro de la testosterona. Por eso tiene esta muy mala publicidad. Pero, ¿por qué digo que se aprendió de ellos? Por ponerte un ejemplo. Si digamos que queremos suplementar testosterona para que una persona llegue a sus límites fisiológicos, a su límite normal, porque tiene la testosterona baja, y queremos que llegue a los 800 miligramos, y de repente eso es lo normal, pero los fisioculturistas tenían valores de 2.000, 3.000, 4.000, porque usaban unas cantidades abismales. Y por eso es que veíamos esta gente gigantesca que parecía mutante. Eso no es saludable. Perfecto. Hemos ya abarcado algunos puntos del tema de la testosterona. Tenemos que hacer una pausa. Estamos hablando con el doctor Diego Guerra sobre la testosterona, tanto en mujeres como en hombres. Ya regresamos. Estamos hablando sobre la testosterona, esta hormona que a veces empieza a darnos guerra en nuestro cuerpo, tanto en hombres como en mujeres. Y hemos estado dialogando con el doctor Diego Guerra. Él nos está haciendo una explicación como para conocer esta hormona. Muchas veces escuchamos, pero no sabemos realmente cuál es la función dentro de nuestro organismo y en qué nos beneficia y en qué nos perjudica cuando empezamos a perderla, ¿verdad, doctor? Por supuesto. Hablamos hace un rato acerca del climaterio en las mujeres y cómo se manifiesta también, porque es muy importante, porque el climaterio en algunas mujeres, la menopausia en algunas mujeres, puede ser un fenómeno muy sutil, en el cual desapercibido, tal vez. pasa desapercibido. ¿Cómo te das cuenta? Que tus reglas cada vez se hacen más largas, el flujo es menor, pero una cosa que también tienes que darte cuenta es que las características se van perdiendo. Entonces, a veces tu pelo se vuelve más frágil, a veces tu piel se vuelve más delgada. Y una cosa importantísima es que tu libido empieza a disminuir. Entonces, es ese momento en el que tu esposa a la final les quiere acercarse, pero tú eres como que no quieres saber nada de nada. ¿Y por qué? Lo más probable es que la depresión de hormonas, o sea, el agotamiento de tus hormonas en tu cuerpo, hace que no tengas nada, no tengas ganas de nada. Tu cerebro es el primer órgano que debe excitarte. Pero si no tienes esa testosterona en tu cerebro va a decir como que, otra vez, no quiero saber nada de esa persona, no quiero que me toquen, quiero que se mantengan alejados. Entonces, ese va a ser un punto muy importante a tomar en consideración.
Y ojo, para las mujeres hay una ventana de tiempo importantísimo para suplementar o optimizar las hormonas, que es el climaterio. En el climaterio, si estás pasándola muy incómoda, deberías recibir terapia de optimización hormonal para ver qué se pueden hacer con esas hormonas y restituirlas o optimizarlas para que no sufras esos estragos. Allá por el 2002 se publicó un estudio que se llamaba The Women's Health Initiative. Es un estudio que fue descontextualizado y a partir del 2002-2003 dejaron de prescribir terapia para el climaterio, terapia de optimización o terapia de reemplazo hormonal en mujeres para el climaterio. ¿Por qué? Porque fue descontextualizado los resultados del estudio. Antes de eso, muchísimas mujeres utilizaban terapia de reemplazo hormonal. Antes era sintética, ahora se llama bioidénticos, hormonas bioidénticas. La calidad de vida de las mujeres era mucho mejor, pero del 2002 para acá, más o menos al 2020, que recién se empezó a hablar otra vez de estos temas, la calidad de vida de las mujeres fue terrible durante el climaterio, porque las mujeres, los médicos les dicen, toca aguantarte. ¿Por qué? Es parte de... Claro, ¿por qué? Porque le dieron esta mala publicidad, y ojo, digo mala publicidad porque no es así, que la terapia de reemplazo hormonal provocaba cáncer. Entonces fue un encabezado descontextualizado que dijeron, la terapia de reemplazo hormonal causa cáncer, y no es así. Y no es así. Yo siempre escuché esa versión. Claro, pero no es así. De hecho, mi mamá no tomó hormonas por esa razón. Por esa razón, pero fue, si te lo explico muy sencillo, entonces, para que entiendas el contexto. Hay una cosa en medicina que se llama riesgo absoluto y riesgo relativo. Cogieron a dos grupos de 1000 mujeres y las compararon. A un grupo le dieron terapia de reemplazo hormonal y a otro grupo no le dieron. Y las siguieron durante un determinado periodo de tiempo. Después de cierto tiempo, al grupo que sí le habían dado hormonas, 5 mujeres desarrollaron cáncer de seno. Y al grupo que no le habían dado hormonas, 4 mujeres desarrollaron cáncer de seno. Una persona de diferencia. Pero ¿qué es lo que salió el encabezado? Alguien confundió los valores y dijo, no, hay un 25% de aumento. Y eso es altísimo. Claro. Pero no es un 25% de aumento en el total. Entonces confundieron esos valores, lo descontextualizaron y fue un mal encabezado y todo el mundo se quedó con ese valor. Dijeron, las hormonas causan cáncer. Esto en el tema de las mujeres. Y en el tema de los hombres, no sería climaterio. La palabra es andropausia. Andropausia. Ese es un tema un poco más ambiguo. ¿Por qué? Porque el hombre no es que tiene una última menstruación. Entonces es un proceso más lento y progresivo. Hay varones en los cuales es mucho más rápido y generalmente por causas añadidas. Entonces, vivimos con mucha diabetes, con mucha hipertensión, con mucha obesidad. Y este valor que yo te decía que era del 1% anual, puede pasar al 2, 3, 4, 5% anual. ¿Y ahí los síntomas en el hombre? Parecidos, entonces. Ves estas personas muy frágiles. Puede ser que yo lo vea porque tengo ya el ojo más entrenado, pero ves estas personas muy delgadas, frágiles. El cabello también se les vuelve muy delgado. No ganan masa muscular, pueden desarrollar esta barriga bielera, por así decirlo, y el líbido también disminuye. Disfunción eréctil. La disfunción eréctil y aumenta, es curioso. A partir de los 40 años se estima que hay un 40% de disfunción eréctil. 50 años, 50%. 60 años, 60%, 70 años, 70% de disfunción eréctil. O sea, es una cosa que va aumentando de manera progresiva. Simultáneamente, la testosterona va decayendo de manera progresiva. Y si se toma, en el caso de los hombres, hormonas para compensar esto, ¿todo se normaliza o no Otra del vez, todo? es que no es una única respuesta mágica, porque si no sería facilito. Voy a la farmacia, me compro. Tienes que identificar qué es lo que está provocando esta disfunción eréctil. Enfermedades relativas también, ¿no? Lo que decíamos en el corte. Sí. Obesidad, Es que, hipertensión, diabetes. Vivimos con tantas enfermedades hoy en día que la gente no ve que está enferma. Entonces tú le preguntas a un paciente X, ¿tienes alguna enfermedad? Y dice, no. Ok. ¿Tomas alguna pastilla? Ah, sí. Tomo la metformina para el azúcar, la losartán para la presión, la simvastatina para el colesterol, los triglicéridos. Entonces, y le dices, y la omeprazol para la gastritis. Y dices, ¿y no que no tenías ninguna enfermedad? Ah, no, sí, pero esas sí, pues. Son de rutina. Claro, o sea, las hemos normalizado tanto que ya son parte de mi día a día. Dices, chuta,
no las tomas en consideración. Es verdad, porque a veces decimos, no, sí tengo gastritis, pero como que fuera Claro, como que fuera una como si cosa más. nada. Ah, sí, tengo el colon irritable, pero es parte de mí. Claro. O sea, y es verdad, son enfermedades. Son enfermedades. Oye, la obesidad es una enfermedad. Sí. La obesidad es una enfermedad que desencadena muchísimas cosas, pero nadie te habla de eso. Entonces, porque, a ver, también estamos alrededor de una generación de cristal que te dice, no le digas que tiene obesidad, vas a herir susceptibilidad. Cuidado. Y a ver, a mí me han tachado de todo. A mí me han tachado de gordofóbico, de transfóbico, de un pocotón. Pero yo no lo digo desde el punto de vista del body shaming, yo lo digo desde el punto de vista meramente objetivo. Entonces, yo veo una persona, la analizo y le digo, ok, esta es tu composición. Yo no trato de no hablar de peso. Yo hablo, esta es tu composición corporal. Este es tu porcentaje de grasa corporal, esta es tu cantidad de músculo, esta es tu cantidad de agua, esta es tu cantidad de hueso. Así divido yo, por así decirlo, la composición corporal. Y si encuentro algo fuera de lo normal, digo, ¿sabes qué? Hay que corregirlo. No se preocupe, doctor, que aquí no hay cuestionamientos porque aquí hablamos sin peros y sin rodeos. Perfecto. Así que tal cual son las cosas. Ya para ir finalizando, doctor, ¿cuáles son sus recomendaciones? Tanto para mujeres y hombres, ya cuando empiezan, bueno, ya estamos hablando de que a partir de los 30 años vamos perdiendo todos los años un porcentaje de la testosterona. ¿Cuáles son las recomendaciones? Mira, recomendaciones generales para todo el mundo. Sí. Si se van a hacer un control, digamos a los 30 años, pidan que sea también incluida la testosterona. ¿Y por qué? No es porque esté mal, pero porque dentro de 20 años donde te pueden haber decaído y tú quieras optimizar, tienes que saber a qué valor quieres llegar. Entonces, uno va a querer tomar su prime para poder recuperar ese prime. Entonces, sería bueno tener esos valores de referencia para ver hasta dónde puedo llegar yo para saber en el futuro. Segundo, no tengan miedo de preguntarle a su médico de confianza. ¿Puedo ser yo? No, yo sí les voy a mandar, pero puede ser el suyo de toda la vida. Díganle, oye, doc, ¿y cómo están mis niveles de testosterona? Me gustaría saber cómo están esos niveles de testosterona. ¿Por qué? Porque la mayoría de los médicos no te los piden. Y no sé por qué. O sea, en realidad no sé por qué. Tengo muchos pacientes que llegan y les han pedido de todo. O sea, les han pedido de todo. Y no les piden testosterona. Y no es que es un examen carísimo, por si acaso. O sea, yo he visto exámenes caros y realmente caros, pero la testosterona no es un examen caro. Y es parte del tema del control hormonal. Debería ser parte del control hormonal normal. Entonces deberías tomar en consideración eso. A las mujeres que están empezando a entrar en el climaterio, que se aproximan a los 40, 45 años, no tengan miedo de pedirle a su médico, doc, quiero saber cómo está mi testosterona. Y si es que tu médico no quiere pedírtela, cambie médico. Pide a alguien que realmente esté interesado en tu bienestar. Porque no se trata solamente de marcar checklist y tu médico diga, ya, sí, tómate esto. Esto no es rutinario. O sea, si tu médico solamente está para darte pastillas y no hablar de tu estilo de vida y no hablar de cómo te sientes y cómo puedes estar mejor, pues cambia de médico. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Hemos estado conversando con el doctor Diego Guerra sobre la testosterona, tanto en mujeres como en hombres. Si usted llegó tarde a la entrevista, no se preocupe porque queda grabada tanto en Facebook como en YouTube. Una vez que termine el programa, ustedes pueden ver. Y más tardecito, en nuestra cuenta @sinperosnirodeos, vamos a poner un extracto de esta entrevista con el enlace para que usted pueda verla completa. Se las recomiendo porque siempre en este espacio de podcast dentro de Sin Peros ni Rodeos tratamos de abarcar temas de suma importancia para nuestro diario vivir. Así que no se la pierda. Hacemos una pausa y ya volvemos. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Aquí no hay máscara, solo la realidad. Decimos lo que importa sin tanta vanidad. Vamos directo sin perder la dirección. Te hablamos de frente sin complicación. Sin peros ni rodeos, lo que sientes, lo que piensas.